Bueno, bon dia a tots. Començarem en la primera sessió del dia. Pujarà Camila Cheik i ens presentarà el projecte de efectos de compuestos empleados en gastronomía molecular sobre la composición de la microbiota intestinal. Camila, te recuerdo que tienes 15 minutos. Claro. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Como me han presentado, mi nombre es Camila Cheik, soy dietista nutricionista. Soy dietista nutricionista, profesora asociada del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Alicante. Desarrollamos esta prueba piloto con la intención, por la curiosidad de ver cómo podrían afectar compuestos de origen vegetal marino sobre la salud de los consumidores, ¿no? Son compuestos que se están utilizando ahora mismo en la cocina de vanguardia, digamos, para hacer texturas interesantes, desde esferas, gelificaciones, etc. Entonces queríamos ver qué trascendencia tiene sobre la salud de las personas, de los consumidores, ¿no? Bueno, simplemente poner en escena todo el trabajo y el esfuerzo del equipo. Colaboramos con el Hospital de Alicante, con el Servicio de Microbiología, y desde el departamento, bueno, pues hicieron mucho esfuerzo y muy buen trabajo. 2 alumnos, Nadia Gurini y Pablo Respino, y con la colaboración de los profesores Soledad Pras y Fanny Torrija. En primer lugar, para poder ponernos en sintonía todos, ¿no? Porque el término microbiota intestinal está muy de moda, pero ¿qué es, no? Entonces, la microbiota ya se conoce como el segundo cerebro del cuerpo humano, porque participa desde, digamos, coloquialmente decirlo, habla con nuestro cerebro, gestiona lo que comemos, a partir de lo que comemos produce sustancias, bien sean beneficiosas o nocivas en función del consumo que realizamos, ¿no? Entonces, este es el reparto saludable para el intestino de las poblaciones mediterráneas, porque depende mucho de la alimentación, como estaban hablando antes, ¿no? Del territorio. Puedes tener una microbiota u otra. Entonces, está principalmente abarcada por 2 grupos. Esto está en función de la dieta. La dieta mediterránea es rica en fibras, rica en azúcares complejos, a partir de alimentos de origen vegetal, verduras, cereales, frutas, etc. También aquí hay una gestión por este grupo de aquí grande de las proteínas, y el resto participa en digestiones de grasas, digestiones de fermentos, etc. No me voy a detener mucho, pero que conozcamos un poco qué tenemos ahí. Bien, entonces quisimos ver el efecto de esos compuestos que se extraen de origen vegetal marino, que principalmente se utilizan para modificar texturas, el agar-agar, está extraído de las algas rojas, tiene una capacidad de gelificar en agua caliente, el alginado sódico aporta efectos saciante, palatabilidad, también es de algas pero pardas. Y la goma xantana, que sí, también se utiliza para gelificación, y aquí sí que hay ya evidencia científica que mejora tanto la calidad de la mucosa intestinal, esa pared intestinal donde crece la microbiota, mejora el metabolismo de los azúcares y permite el crecimiento de 2 géneros microbianos bastante interesantes en esa gestión de azúcares. La cuestión es que falta evidencia sobre estos 2, y es lo que fuimos a investigar. Entonces, lo que se sabe ahora mismo es el modelo animal, pero las concentraciones que se utilizan en modelo animal son muy altas y no son seguras para el consumo humano, pero sí que se han visto cambios tanto en metabolismo de grasas y de azúcares, mejoran el peso corporal, modula la microbiota, es decir, que la regula, y mejora también el azúcar en sangre y sustancias que están relacionadas con enfermedades cerebrovasculares tipo Alzheimer, demencia, los lipopolisacáridos que se depositan en las neuronas y pueden acelerar el proceso de estas enfermedades.
Bien, entonces, ¿qué objetivo teníamos? Pues bueno, conocer el efecto de estos compuestos que he mencionado antes, el agar-agar y el alginato sódico a partir de las algas marinas sobre el metabolismo de azúcares y grasas, y también ver si afecta la concentración de la microbiota que he mencionado antes, ¿no? Predominada por 2 grupos, acompañada de otros 2 muy interesantes y 3 auxiliares. Entonces, lo que hicimos es preparar 2 preparadores de gelatinas a partir de estos 2, siguiendo las indicaciones de seguridad para el consumidor ay, no me deja ahora. Ay, me he ido, sí, vale. Vale, perdonad. Vale, siguiendo las indicaciones de la Federación Europea de Seguridad Alimentaria EFSA, y bueno, pues en formato de gelatinas. También testeamos la aceptación de la textura, si tenía efectos secundarios a la hora de consumirlo, es decir, hicimos un proceso de cata, ¿no? Y de seguridad del producto. Después seleccionamos los participantes, realizamos una valoración inicial con las encuestas, con un análisis de sangre previo para ver este metabolismo de azúcares y grasas. También realizamos medidas antropométricas para ver el estado, digamos, de salud en relación al peso corporal, ¿no? Y el riesgo cardiovascular con ciertas medidas. Recogemos una muestra de heces previa a la intervención. Realizamos la intervención, que fue durante 3 semanas, consumo diario de un volumen de 150 gramos o mililitros de gelatina, y realizamos un seguimiento. El seguimiento fue exhaustivo, una llamada diaria para saber si la ha tomado la persona, si ha tenido sintomatología, si está rechazando el sabor, para poder mejorar esa adherencia a la intervención. Entonces se realizó durante las 3 semanas, y después de la intervención se realizó una entrevista. Volvemos a hacer las mismas pruebas de encuesta, de análisis de sangre y medidas corporales y análisis de heces para ver el impacto en la microbiota intestinal. El análisis de microbiota no voy a detenerme mucho aquí, pero tiene un proceso bastante exhaustivo de valoración de calidad de la muestra, valoración de la detección de los grupos bacterianos, de que no haya contaminación, etcétera, y un proceso de análisis de secuenciación masivo profundo, ¿no? A nivel de ADN, ¿no? Entonces, los resultados que obtuvimos, aquí es verdad que es una prueba piloto, es un grupo muy pequeño, por lo tanto estaba formado por 4 personas. Intentamos que haya un reparto equitativo en los 2 grupos. En el grupo que llevaba el alginato sódico teníamos más representación mujeres que hombres. La edad en ambos grupos es joven. Había un reparto equitativo en cuanto al estado de salud de peso, ¿no? Normopeso y obesidad. También tuvimos en cuenta el factor de actividad, y también un poco valorando la dieta según una de las escalas de medición si estas personas seguían una dieta saludable. Tenemos el MedScore, que mide la adherencia de las personas a la dieta mediterránea. Deberían de estar por este score, esa escala, se puede obtener máximo 14 puntos, y en ambos grupos las personas, bueno, pues superaban la mitad de los puntos, ¿no? Por lo tanto, supuestamente eran adherentes, pero no muy adherentes a la dieta mediterránea. Entonces, de los resultados sobre el peso corporal no vimos grandes diferencias, sí que para el uso de la administración del agar-agar, pero no del alginato, ¿no? Y en cuanto a riesgo cardiovascular, entendemos que también en el término de 3 semanas es bastante difícil cambiar ese coeficiente, porque esa grasa normalmente se valora en unos contornos abdominales. La grasa abdominal es muy lenta a la hora de movilizar, y por lo tanto cuesta mucho ver ese efecto, pero quizás en una intervención a medio o largo plazo se pueda conseguir mejora de ese índice de riesgo cardiovascular, ¿no? Bien, en cuanto al metabolismo de grasa, fue bastante interesante el resultado. En cuanto al análisis de sangre, en el pre-post, ¿no? Vimos una mejora en los valores del colesterol total, había una bajada con una significación tanto del colesterol malo como del depósito de grasa a largo plazo en los triglicéridos, mientras que el colesterol bueno, el HDL, tuvo una mejora, ¿no? Un aumento. Por lo tanto, el resultado es positivo sobre el
metabolismo de grasas en tan poco tiempo, 3 semanas, ¿no? Esto no lo vimos para el agar-agar. En cuanto al metabolismo de azúcares, es lo contrario, y esto se explica muy bien por la distribución de la microbiota intestinal. Es un resultado muy interesante, ahora lo pondré en común. El alginato sódico no tenía grandes cambios, mientras que el agar-agar sí que permitía una regulación del azúcar, la resistencia a la insulina. Sabemos que cuando tomamos azúcar, el páncreas tiene que producir insulina para poder llevar el azúcar a las células. Por lo tanto, una menor producción de insulina es un mejor transporte del azúcar a las células, por lo tanto no hay tanta resistencia a la insulina. Y el índice OMA es el que valora el equilibrio entre la insulina y la toma de azúcar o el transporte de azúcar hasta las células. También tuvo una mejora, pero mínima. También tenemos en cuenta que el tiempo de intervención es corto, de 3 semanas, pero los resultados son interesantes. En cuanto a la modulación de la microbiota intestinal, el resultado que acabo de comentar sobre el metabolismo de azúcares está bastante relacionado con los efectos que encontramos, porque se reduce el grupo que gestiona principalmente los azúcares, se reduce con la intervención con agar-agar. Si vimos en la anterior diapositiva, con el agar-agar mejora el metabolismo de azúcares. Entonces, posteriormente a la intervención, el grupo que absorbe los azúcares se reduce de forma significativa también. Por lo tanto, el resultado está relacionado. Estadísticamente lo está también. En cuanto a la regulación al efecto sobre la microbiota intestinal cuando se da alginato sódico, también se vio este resultado relacionado con el metabolismo de grasas. Si nos acordamos antes en la diapositiva del metabolismo de grasas, el resultado significativo fue para el alginato sódico, y aquí lo que encontramos es que hay un aumento del grupo bacteriano que consume y regula las grasas. Por lo tanto, hay una relación entre el efecto de este componente sobre la microbiota, el cambio en la microbiota, por lo tanto el cambio en el metabolismo a nivel sanguíneo de grasas, ¿no? Y también lo que vemos aquí es que el alginato tiene dos efectos, tanto en el cambio, en la mejora de la representación de los grupos que gestionan las grasas que se consume la persona, como el equilibrio entre los dos grupos principales, ¿no? Que también gestionan los azúcares y con la ayuda de la fibra regulan la entrada de esos azúcares y también las grasas. Bien, pues en conclusión, son conclusiones bastante, ambiciosas, 3 semanas, pero comentaros que, bueno, en 3 semanas lo que pudimos ver es que las personas que tomaron alginato, entre los efectos que ayudaron a que tomen el producto durante todos los días, durante 3 semanas y no cansarse, es que les daba un input positivo a nivel de consumidor, que estábamos hablando antes, ¿no? Prolongación de la saciedad, regulación del tránsito intestinal, reducción de molestias y desórdenes intestinales, ¿vale? Esto fue con el alginato, no con el agar-agar. En cuanto al alginato, también mejoró los niveles de grasa. Vemos que su efecto es también en la grasa y en la microbiota que gestiona la grasa, mientras que el agar-agar sí que su efecto era mucho más significativo sobre el metabolismo de los azúcares, y el que tuvo más impacto sobre la microbiota fue el alginato sódico, al afectar sobre los dos grupos principales y el grupo bacteriano que modifica el metabolismo de las grasas o la absorción de grasas, ¿no? Entonces, no he querido aburriros mucho, espero que lo haya explicado muy bien. Ya os digo que es una prueba piloto, ha sido un objetivo ambicioso. Queríamos ver realmente si esos cambios que se producían en el modelo animal se daban con concentraciones seguras para el consumo humano, porque el modelo animal son concentraciones muy altas. Vimos que hay cambios en muy poco tiempo, y sabiendo en teoría que la microbiota intestinal se modula de forma importante
a los 3 meses, verlo a las 3 semanas con la concentración que hemos usado, y gracias al seguimiento de Nadia y de Pablo, los alumnos que han ido detrás de las personas para que haya un seguimiento de la toma, pues al final pudimos recoger resultados, ¿no?, de ese esfuerzo y ver ese cambio más temprano, ¿no?, mucho más, en lugar de la mitad del tiempo que buscaríamos, que es el mes y medio, en 3 semanas verlo, pues ha sido satisfactorio. Espero que os haya interesado, para que veáis aquí que también el uso de productos autóctonos del mar, como las algas, con búsqueda de satisfacción a nivel de consumidor, de paladar y de visual, organoléptico, también tiene beneficios para la salud. Nosotros seguiremos investigando en esta línea y esperamos poder compartirla con vosotros. Y nada, gracias. No sé si me he pasado, pero bueno. Casi no has llegado a los 15 minutos. ¿Alguna pregunta? Abrimos turno. Bueno, pues yo te haré una rápida. ¿Vosotros habéis estudiado previamente cuál es el uso tanto de un producto como del otro actualmente en la alimentación? En la alimentación principalmente se utilizan los 3 para elaborar texturas, para generar, digamos, versatilidad en los platos, ¿no? De crear geles, a gelatinas, a texturas más viscosas, un poco con el alginato ayuda también a una rigidez en la textura cuando se quiere hacer, por ejemplo, un postre, de tener una estabilidad de base, si es una gelatina, etc. El micro. ¿Alguna pregunteta más? Bueno, quizás lo han entendido todo y no tienen ninguna pregunta. No, lo has explicado muy bien. Muchas gracias. Yo si teniu previst fer els mateixos experiments en un període més llarg, que sería determinante, a lo mejor, no sé. Sí, ese es el objetivo. Gracias a Gasterra podemos hacer una prueba piloto para poder documentar que hay un buen resultado, para poder realizar un estudio más grande a gran escala poblacional durante una intervención mayor. Normalmente en nutrición necesitamos una intervención de 6 meses para ver un cambio radical en sentido a nivel global, tanto del peso como marcadores, ¿no?, de salud a nivel sanguíneo, etcétera. Y la microbiota a los 6 meses, eso es un cambio brutal. Lo digo porque también en mi práctica clínica lo valoro y esto lo veo a diario, y el tiempo de la microbiota para un cambio significativo son 6 meses, para relacionarlo con marcadores de salud, y sí, 6 meses y al año es un resultado constante, ¿no? Entonces sí que tenemos esa ambición, y vuelvo a decir que gracias a la convocatoria Gasterra podemos, pues, ¿no?, apoyar esa intención con ese resultado. Fenomenal. Yo te consultaría, siempre se cuestionó que la cocina llamada molecular o la cocina contemporánea, qué efectos consumida a largo plazo podía tener sobre la salud. Yo no sé si este trabajo, que me parece a mí tremendamente interesante y pionero, hay muchos referentes a nivel nacional investigadores que se hayan dedicado a ver qué efectos tiene en la salud el consumo continuado de estos ingredientes que se utilizan hoy muchísimo en cocina de autor, ¿no? Nosotros, antes de plantear la idea, claro, hicimos un seguimiento de los estudios que se habían realizado. Nos ha sorprendido la poca cantidad. Es verdad que hay bastantes resultados sobre el uso de la goma xantana, porque es uno de los digamos espesantes, digamos, o compuestos que se empezó a utilizar tanto en cocina como en industria, pero de resto no hay tanto. Teniendo en cuenta este cambio climático, donde hay mayor aparición de algas en el mar, mayor diversidad de algas, mayor uso de los compuestos extraídos de las algas en las cocinas de vanguardia o molecular. Es que quizás poner la palabra molecular siempre tira para atrás, ¿no? Pero no, siempre al final viene en base de los alimentos naturales, ¿no?, que luego extraes y utilizas de forma optimizada, ¿no? Pero no hemos encontrado tantos estudios. Sí que de la goma xantana, pero de estos que hemos investigado no. Sí.
Hola, buenas. Quería preguntar, quizás sin decir marcas, si hay algún producto que podamos consumir de manera habitual para integrar estos dos nutrientes que nos has dicho en la dieta habitual. ¿Te refieres si hay un producto? Ya que lo incluya. Que lo incluyen muchos productos. Que lo incluyan como lo hemos confeccionado, no. Cuando lo saquemos, informaremos. Muy bien. Muy bien, pues gracias. Gracias, Camila.